Vamos a orar para que el Señor nos constituya en sus canales. ¿Amén? Muy bien. Entonces, prestando atención y tomando notas. El primer aspecto del canal que somos canales. El primer aspecto es canales del conocimiento de Dios al mundo. Dice en Mateo capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así, o sea, de esa misma forma, en alto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. O sea, la luz es el testimonio de nuestra fe. Y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahora bien, completamos el pensamiento. Filipenses capítulo 2, verso 14 dice: haced todo sin ¿qué cosa? Murmuraciones y contiendas. No hagas nada para el Señor con contienda o murmuración. Verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación como maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra vez, somos lámparas que alumbran. ¿Y cómo alumbramos? ¿Cómo se alimentan esas lámparas? Asidos de la palabra de vida, o sea, de la palabra de Dios, testimonio, la luz, consecuencia de la fe puesta en obra, para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Ahora sí, vamos a orar para ser canales del conocimiento divino. Levante sus brazos, diga: Padre amado, he escuchado tu palabra y en tu palabra oramos y pedimos, Señor, úsanos ahora como canales del conocimiento de Dios tuyo. Padre del cielo, tu palabra dice que nos has puesto como lámparas, como luminares, como luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Amado Padre, tu palabra dice que es a través de las obras y del testimonio que brillamos e iluminamos. Gracias, Señor, porque nos estás hablando y nos estás usando. Padre, nos ponemos en tus manos para que nos uses como canales de luz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vas a brillar. Ahora prepárese, porque quien ha pedido esto será puesto en un lugar de tinieblas. Una lámpara no es para estar en un lugar donde hay mucha luz. ¿Para qué usar la linterna? ¿Cuándo la prendés la linterna? ¿Cómo se corta la luz? Yo no prendo la linterna cuando hay una lámpara, está la luz encendida en casa. Usted prende la linterna cuando se cortó la luz. Prende la linterna. Es lo mismo. Vos vas a hacer la linterna para este mundo. Le vas a alumbrar las tinieblas. Le vas a mostrar el camino. Ahí en tu trabajo, en el colegio, en la facultad, en tu familia, en tu barrio. Vas a prender la luz de Dios. Y esa luz son nuestras obras. Cuando todo el mundo corre, el cristiano no corre. Cuando todo el mundo se queja, el cristiano no se queja. Cuando todo el mundo despotrica, el cristiano no despotrica, el cristiano mira a Cristo. Canales del testimonio. Una cosa es la luz, otra cosa es quien lleva la luz. ¿Qué? El testimonio. O sea, Dios hablándole al mundo. Y Él escogió hablarle al mundo a través nuestro. Y no le va a hablar al mundo a no ser que sea a través de su iglesia. ¿Y por qué? Porque Él se le ocurrió así. Y Él es Dios y hace lo que quiere y punto. Pero sería más fácil que venga un ángel. Sí, pero dijo que no. Te quiere usar a vos. Al que diga amén quiere usar. Y ahora vamos a ver que somos canales de la voz de Dios. Dice así, Mateo capítulo 10, verso 16. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué?
de lobo, macanudísimo. Dice, yo os envío como ovejas en medio del lobo, pero paz, el Señor está con nosotros. Pues entonces, ¿ser qué? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, te está diciendo, para manejarte en este mundo, tenés que ser humilde y sabio. ¿Está? Humilde, sabio. 17. ¿Y guardaos de quiénes? De los hombres. Uy, me traicionó. Te está diciendo que te guardes. Uy, me mintió. Y te está diciendo, me estafó. Es que el mundo está así. Por eso el cristiano no anda desprevenido. No, y no significa ser malo. Y no significa ser calculador. No, el Señor te está diciendo, prudentes, guardaos de quiénes, de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana está corrompida. Entonces, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Le está hablando a los discípulos ahí. Verso 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de ¿qué? Con un propósito. ¿Para qué? Quiere decir que la persecución, la prueba, la crítica viene de parte de Dios para que vos seas un instrumento de Él. Para que la palabra de Dios llegue. Quiere decir que muchas veces Dios va a usar lo que no nos gusta para que Él sea glorificado. La persecución y todo fue usado, dice, por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Somos canales del testimonio de Dios al mundo. Y esas situaciones de crisis, de crítica y persecución no son del diablo. Dios las está usando para que finalmente su palabra sea predicada. Quiere decir que lo que el diablo planeó para mal, el cristiano en las manos de Dios, Dios lo puede usar para bien. Muy bien. Dice así, mas cuando se entreguen, verso 19, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Quiere decir, primero, que hay determinadas situaciones de persecución, de crisis, de adversidad, que están en el plan de Dios con el hecho de que nosotros seamos de testimonio y la palabra de Dios llegue a determinadas personas que de otra manera no va a llegar. Y necesitamos discernimiento para entender esto, que somos canales de bendición, porque lo primero que vamos a empezar a decir es diablo te reprendo, diablo te reprendo. Vas a reprender la crítica, reprender la persecución, reprender la crisis, y esto va a ser a causa del testimonio, para testimonio de ellos. Hay determinadas situaciones que como sos un canal del testimonio, Dios las va a permitir. Lo que el diablo quiera hacer para mal, no te preocupes, el Señor lo va a tornar para bien. Y finalmente el propósito final es que vos seas la voz de Dios a mucha gente, muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio. Dice, no hablan ustedes. Cuando des testimonio de Jesús, cuando hables de Cristo a alguien, no estás hablando vos, está hablando el Espíritu Santo que está dentro tuyo. No hablan ustedes, habla el Espíritu Santo en ustedes. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice, mas vosotros sois ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, demos testimonio, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oramos para ser canales del testimonio del Señor. Padre amado, te doy gracias. Allí en casa dígalo, Padre del cielo,
En el nombre de Jesús, yo entiendo que me has creado como un canal del testimonio. Hoy entiendo que muchas situaciones tú las has permitido para que tu palabra corra, para que tu palabra sea de testimonio a muchísima gente, a muchas almas que están perdidas y necesitan ser salvadas. Padre del cielo, gracias porque me has constituido un testimonio viviente al mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. 3. Canales de preservación divina. Este es un poco más profundo. Mateo capítulo 5, verso 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué cosa? Ojo acá, mintiendo. No sos bienaventurados si te dicen de todo y tienen razón. ¿Está claro? Ni me robé algo y estoy pasando por persecución. ¡No! Tenés que ir preso. Claro, ¿sí? Bienaventurados sos cuando sin causa, siendo inocente, te acusan de toda clase de males. ¿Estamos de acuerdo acá? Bien. Versículo 12, ahora sí. ¿Qué dice el Señor? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Verso 13, vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén y amén. La sal, en aquella época, no era para condimentar. Nosotros lo asociamos la sal con el salero. Por eso cuando uno lee la Biblia, no tiene que saltar 2000 años de historia e interpretar las cosas muchas veces como las vivimos nosotros hoy. ¿Sí? Tenemos que irnos para atrás. ¿Sí? ¿Qué significaba en ese momento? La sal se usaba para preservar los alimentos, sobre todo la carne. Cuando uno quería preservar la carne para que no se descomponga, la llenaban en sal. ¿Ok? Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Este mundo es como la carne en descomposición. Está en una inercia de descomposición. Y solo la iglesia, el cuerpo de Cristo, que tiene la palabra de Dios en su boca, lo puede preservar. O sea que vos y yo somos canales de preservación para este mundo cuando hablamos la palabra de Dios. Pero no te olvides, este mundo está en descomposición. Este mundo está caído en pecado, en delito y corrompido. Y la maldad no va a frenar. De hecho, la palabra de Dios te enseña que en los últimos días la maldad aumentará. Estamos en una inercia de corrupción. No es que se frena, pero la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo es como la sal que preserva al mundo. Vamos a darle un enfoque un poco más profundo ahora. Segunda de Tesalonicenses, para hablar de la preservación. Capítulo 2, verso 1-8, para poder orar con sabiduría. Pablo les está hablando del arrebatamiento y la venida de Cristo y del surgimiento del anticristo y cómo la iglesia preserva al mundo y detiene al anticristo. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Okay? Porque ahí decían, no, el Señor no viene, se tarda en venir, no. El Señor dice, no te dejes mover fácilmente porque Él está cerca en su día. Muy bien, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor en la segunda venida sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. O sea que antes de la segunda venida del Señor lo que va a haber es un desbande total de la verdad, una apostasía. Entonces dice, no, sin que antes venga la apostasía. Por eso en los últimos días, acuérdense, lo que va a hacer falta es la palabra de Dios
Y nosotros lo que tenemos que ser más fuerte todavía es en la palabra del Señor. ¿Ok? Porque van a tener comezón de oír. Van a decir, no, háblame de motivación, háblame de psicología, háblame de esto, háblame del otro. No me abras la Biblia. Eso es lo que va a querer hacer el anticristo en el último tiempo. Entonces el Señor dice, vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿qué cosa? El hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Ahora bien, no nos vamos a ir de tema. Verso 4. El cual, esta es la característica, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, se levanta contra todo movimiento religioso y sobre todo el cristianismo y la palabra de Dios. Esa es la señal. Ahora bien, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6, clave acá. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Preserva al mundo, detiene la maldad. Lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No ha aparecido físicamente, pero ya está en acción el espíritu del anticristo. Entonces dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Esa es la iglesia que tiene que ser quitada en el rapto. Quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, que somos nosotros, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo en quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá finalmente con el resplandor de su venida. Sos un canal de preservación. Amén. Levante sus brazos. Diga, Padre amado, gracias porque me has constituido en un canal para preservar al mundo. Padre amado, soy consciente que este mundo está corrompido por el pecado y que la maldad irá en aumento. Pero tú me dices que me has colocado como la sal de la tierra y que mi función es preservar con tu palabra al mundo. Amado Dios, dame la capacidad para ser sal y en el nombre de Jesús hablar tu palabra con poder, con autoridad y con verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. 4, última oración. Somos canales del poder divino, el poder del Espíritu. O sea que no simplemente somos canales de conocimiento, canales de testimonio, canales de preservación, canales de poder. Por nosotros fluye el poder sobrenatural que se manifiesta en señales. Dice así la palabra de Dios, Marcos 16, capítulo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el evangelio otra vez. Lo mismo, el poder está asociado a la predicación. Dios no va a dar poder a alguien que no habla la palabra de Dios. No se puede tener poder por tener poder. No existe eso. El poder está asociado con la predicación de la palabra, con el servicio al Señor, con el dar a los demás. ¿Ok? Muy bien. Dice así. Verso 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevos idiomas, nuevas lenguas. Verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas enfrentarán la muerte. No les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén y amén. Seremos canales de poder. El Señor pone un zoom, corre el telón y dice, vamos a explicarlo un poco mejor. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y otra vez me seréis testigos, hablar la palabra, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9,
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El poder viene por el ungimiento del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos del poder de Él. De hecho, cuando nacemos de nuevo, Él te sella y te da la capacidad de liberar el poder divino. Muy bien. Y por último, 1 Corintios capítulo 4, verso 19, cuando habla del poder, no solo hablando del Espíritu, va a hablar del reino. Dice 1 Corintios 4, 19, pero iré pronto a vosotros, dice Pablo, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabra, sino en poder. Amén. Somos canales de poder. Los voy a escuchar hablar. Pero no voy a escuchar las palabras, voy a ver el poder. Quiere decir que el poder se puede ver a través de la predicación. Sí, Señor. Cuando alguien está ungido por el Espíritu Santo, es alguien que tiene la palabra creída en su corazón y la predica tal cual es. El Espíritu Santo lo unge con poder. Pero alguien que predica superficial, es que la palabra todavía no está acá adentro. Está hablando de algo que sabe, repite, pero no algo que tiene fe. Dios unge con poder la fe, ¿ok? Y siempre con el propósito de ¿qué? De llevar su palabra al mundo. Esa es nuestra misión. Oramos. ¿Cuántos van a ser canales del poder? ¿Verdad que decís esto? Se te va a poner un endemoniado para echar fuera un demonio. El Espíritu Santo te va a poner un enfermo para que ores por él. El Espíritu Santo te va a poner un incrédulo para que predique la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a poner una situación adversa para que digas, hay que vencer la muerte acá. ¿Amén? Oh, amén, amén. Amén. Diga conmigo, Padre amado, allá en casa también, Padre amado, te damos gracias porque nos has constituido en canales del poder sobrenatural. Amado Padre, nos has ungido con poder para llevar tu palabra, el evangelio, hasta lo último de la tierra. Señor del cielo, tu palabra dice que el reino de Dios no consiste en lo que decimos, sino en el poder. Y yo pido ahora ser lleno, decilo conmigo, dame ahora, lléname ahora del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos despedir a todos nuestros amigos que están en YouTube, Facebook y en toda la señal internacional. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por conectarse miércoles a miércoles en nuestra noche de oración. Muchas gracias por dejarnos entrar a nosotros con el mensaje, la palabra de Dios a sus hogares. Es un honor y un privilegio. Bendiciones y que Dios los bendiga.